Hola, mi nombre es Marcelo Janowski. Juntos vamos a ver la primera clase del módulo de nutrición mineral, también conocido como economía de los nutrientes. Sabemos que además de luz, agua y dióxido de carbono, para funcionar, crecer y reproducirse, las plantas requieren diversos nutrientes minerales. Estos nutrientes son provistos por el suelo y con ellos las plantas elaboran las moléculas orgánicas esenciales para el normal funcionamiento de las células y del organismo en general. Durante este módulo vamos a ver cómo las plantas capturan nutrientes del medio ambiente, vamos a estudiar cómo ingresan desde el suelo por las raíces, cómo se van incorporando a las células, cómo van siendo movilizados a distintos tejidos vía los tejidos de conducción, para finalmente incorporarse a células de diversos tejidos y órganos, como hojas, raíces, flores y frutos. Vamos a estudiar también cómo los nutrientes minerales, en particular el nitrógeno, impactan sobre el crecimiento de las plantas y el rendimiento de los cultivos. Y finalmente veremos que algunos nutrientes pueden tener efectos tóxicos cuando se encuentran en exceso. Veremos cuáles son los mecanismos con los que cuentan las plantas para lidiar con dicho exceso, así como también algunas estrategias biotecnológicas que está usando la humanidad para tratar de lidiar con este problema. En esta clase en particular estudiaremos cómo es el intercambio de nutrientes entre las células y el medio, qué factores modulan la absorción o salida de nutrientes de la célula, por dónde se movilizan, así como también evaluaremos la influencia de factores endógenos y ambientales sobre este intercambio. La célula vegetal intercambia continuamente sustancias con el medio que la rodea, ya sea con otras células, con espacios intercelulares o directamente con el suelo en el caso de una célula de la epidermis de la raíz o de un pelo radicular. Este intercambio está sometido a una regulación por parte de la célula, lo que se pone en evidencia por las diferencias en la composición de elementos minerales presentes en las células y el medio externo, tanto en calidad como en cantidad. Las células de las plantas están separadas del medio ambiente por una membrana compuesta por una bicapa lipídica. Esta membrana separa un ambiente interno relativamente constante, aunque en ocasiones puede sufrir variaciones, como durante el ajuste osmótico, de un ambiente externo variable. La regulación de intercambio de sustancias entre la célula y el medio ocurre efectivamente a nivel de la membrana. Esto es posible, en parte, dado que el transporte de sustancias a través de la membrana ocurre a través de las proteínas que forman parte integral de dichas membranas, las cuales son específicas para cada nutriente. A continuación, evaluaremos los principios físico-químicos que gobiernan el movimiento de nutrientes a través de las membranas biológicas, como son las de las células vegetales. El movimiento de los nutrientes puede ocurrir en forma pasiva, es decir, sin gasto de energía metabólica asociado a dicho transporte. Un ejemplo de esto es el transporte de iones potasio desde el apoplasto hacia el interior de una célula. Para una gran mayoría de casos, el movimiento de nutrientes ocurre en forma activa, es decir, con gasto de energía metabólica. ¿De qué depende que el movimiento sea pasivo, sin gasto de energía, o activo, con gasto? Depende de si la sustancia se está transportando lo hace a favor o en contra de su gradiente de potencial químico. Veremos entonces próximamente qué entendemos por potencial químico. El potencial químico de una sustancia es un concepto termodinámico que está íntimamente asociado a la energía libre de dicha sustancia. Su magnitud en dos situaciones diferentes nos brinda una idea de la tendencia de dicha sustancia a dejar el estado termodinámico en el que se encuentra y pasar a otro. Por ejemplo, nos puede dar una idea de la tendencia de una sustancia a moverse entre el exterior de una célula y el interior de la misma, lo cual dependerá del potencial químico de dicha sustancia en cada sitio, es decir, en el exterior y en el interior celular. En la próxima diapositiva veremos con más detalle qué factores contribuyen a determinar el potencial químico de una sustancia. Por el momento, sepamos que una sustancia se mueve en forma pasiva, es decir, sin gasto de energía metabólica, cuando atraviesa la membrana desde el sitio donde su potencial químico es mayor hacia el sitio donde su potencial químico es menor, es decir, a favor de su gradiente químico. Por el contrario,
Cualquier sustancia, ya sean iones o azúcares u otras sustancias, pueden moverse también en contra de su gradiente químico. Cuando ello ocurre, decimos que el transporte es activo, ya que involucra un gasto de energía metabólica, el cual puede ser directamente asociado a ese transporte en particular o puede estar asociado indirectamente, como veremos más adelante. ¿De qué depende el potencial químico de una sustancia? Básicamente, depende de la suma algebraica de distintos componentes o términos que contribuyen a determinar dicho potencial. Este análisis ya fue introducido durante el módulo anterior para evaluar el potencial químico del agua. En esta ocasión, presentamos un análisis general y luego veremos qué términos son relevantes en el caso de sustancias neutras como el agua y cuáles son relevantes en el caso de sustancias con carga eléctrica como los iones, así como también veremos qué términos pueden ser despreciados para cada caso por tener un impacto menor en relación a los otros términos. En la ecuación general, para determinar el potencial químico de una sustancia, encontramos 5 términos. El primero está denominado con la letra griega mu y un asterisco, así como con el índice sub j, que refiere a la sustancia evaluada. Dicho término es el asociado al potencial químico de dicha sustancia en particular en condiciones estándar. Para el caso del agua, habíamos definido dichas condiciones estándar como el agua pura, es decir, sin ningún soluto disuelto en ella, a una atmósfera de presión y le habíamos asignado el valor de 0. Veremos que en este caso este término luego no será utilizado en la práctica, ya que nos interesa comparar el potencial químico de una sustancia en dos sitios, en el interior y en el exterior, y dicho término tendrá el mismo valor en ambas condiciones, con lo cual luego veremos que será descartado. El segundo término se obtiene multiplicando la constante de los gases R por T, la temperatura absoluta en grados Kelvin, por el logaritmo natural de la actividad de la sustancia en cuestión, y es el término asociado a la concentración de dicha sustancia. El tercer componente es el asociado a la presión hidrostática, que como veremos en un instante, será despreciable para el caso de una sustancia con carga eléctrica. El cuarto término justamente es el vinculado al potencial eléctrico. Dicho término lo habíamos obviado en el caso del agua, ya que la misma es una molécula neutra, es decir, sin carga eléctrica neta. Para aquellas sustancias con carga eléctrica neta, el potencial eléctrico se calcula multiplicando Z, es decir, la carga eléctrica del ion en cuestión, por F, la constante de Faraday, y a su vez por el campo eléctrico presente en el sitio en consideración. Z, la carga eléctrica, se refiere justamente a la carga neta del ion que estamos analizando, siendo por ejemplo más 1 para el potasio, más 2 para el calcio, menos 1 para el nitrato, menos 2 para el sulfato, y así para cada ion. F es la constante de Faraday, que refiere a la cantidad de energía eléctrica de un mol de electrones. El campo eléctrico, por último, está determinado por el balance neto de moléculas con carga eléctrica positiva y negativa en dicho sitio. Como veremos en un instante, todas las células tienen una mayor densidad de carga eléctrica negativa en la cercanía de las membranas del lado interno, es decir, en el lado interior de la célula, en relación a la densidad de cargas en el lado externo, siendo la diferencia entre potencial eléctrico en el interior de la célula y el exterior de la célula de una célula vegetal en condiciones normales de aproximadamente menos 100, menos 110 milivolts. Por último, hay un componente asociado al potencial gravitatorio. Si bien este es relevante para estimar el valor de potencial agua de un tejido posicionado a 10 metros de altura, en el caso del estudio del potencial químico de un ion, donde nos va a interesar comparar el potencial del dicho ion en el exterior y en el interior de una célula, estando ambos sitios a la misma altura, dicho componente será despreciable, ya que a ambos lados de la membrana el potencial gravitatorio del componente tendrá el mismo valor y no impactará en la comparación, por lo cual lo descartaremos. Por lo visto recién, entonces, el potencial químico de un ion, al que también llamamos potencial electroquímico para destacar el componente eléctrico del mismo,
resulta en la ecuación que vemos en la diapositiva, donde el potencial químico de la sustancia J, indicado como mu sub J, resulta de la suma algebraica del potencial químico de dicha sustancia en condiciones estándar, mu asterisco sub J, más el componente del potencial químico asociado a la concentración o actividad de la sustancia J, que resulta al multiplicar el logaritmo natural de la actividad o la concentración de dicha sustancia por la constante de los gases R y la temperatura absoluta, es decir, la temperatura en grados Kelvin. Y a eso hay que sumarle el componente potencial asociado a la carga eléctrica del ion en cuestión y del campo eléctrico en el sitio en consideración, lo que resulta de multiplicar la carga del ion, es decir, Z, por la constante Faraday y por el campo eléctrico en el sitio que estamos evaluando. Veremos más adelante que lo que nos interesa es utilizar este concepto de potencial químico para comparar su magnitud en dos puntos, por ejemplo en el interior y el exterior de una célula, de modo de poder evaluar si existen diferencias. Indicaría que el ion tendería a moverse pasivamente y lo haría en forma pasiva desde donde el potencial químico es mayor hacia donde el potencial químico es menor, con lo cual podríamos predecir la dirección del movimiento pasivo del mismo.